¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Línea Médica. Yo soy el doctor Jorge Tapia y quiero presentar a mi compañera, la doctora Cindy. ¿Qué tal, Cindy? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, doctor. Pues muy buenos días. Bienvenidos de nuevo después de este periodo de vacaciones, disfrutando en casa. Pero la salud no deja de ser algo importante. Así es que lo invitamos a que se quede con nosotros con un tema, doctor, muy importante. Claro que sí, el tema es cáncer en los niños. Quédese con nosotros. Acompáñanos a ver este reportaje. Desafortunadamente las cifras son reales y en nuestro país el cáncer es la segunda causa de muerte en los niños de 6 a 12 años, solamente predecida por los accidentes, los cuales en muchas ocasiones tuvieron la posibilidad de evitarse, a diferencia del cáncer infantil que tiene connotaciones causales preponderadamente genéticas, hasta ahora fuera de nuestro control. El cáncer de los niños, aunque de evolución más rápida que el del adulto, no se desarrolla de un día para otro y tiene, en la gran mayoría de los casos, signos y síntomas que se van presentando en el transcurso de meses o semanas que muchas veces han pasado desapercibidos porque se confunden con otras enfermedades y sobre todo porque nadie nos atrevemos a decir puede ser cáncer. El cáncer se puede parecer a todo, a una parasitosis, a una anemia por carencias nutricionales, a una migraña, a una infección o al dolor atribuido a un golpe o a la etapa del crecimiento. ¿Qué es entonces lo que hace la diferencia entre diagnosticar a tiempo o tardíamente a un niño que desarrolla cáncer? La diferencia la hace la inquietud de los padres que deciden llevar al niño antes que optar por la medicación empírica. La diferencia la hace el conocimiento médico que despierta la sospecha de que ese niño que no está respondiendo de la manera habitual a una enfermedad común puede ser portador de un padecimiento grave. Los signos y síntomas más comunes son fiebre, dolores óseos, palidez progresiva, datos de sangrado, aumento de tamaño de abdomen, aumento de tamaño de alguna extremidad, dolor de cabeza, crecimiento de ganglios, mancha blanca dentro del ojo que da la apariencia de ojo de gato. Pero todos los datos anteriores mencionados pueden presentarse en otras enfermedades como ya lo comentamos, por lo que la clave está en dar seguimiento a cada niño con cualquier padecimiento en el que hay persistencia de los signos o síntomas para pensar puede ser cáncer. Esta es la actitud que contribuye a la curación definitiva de los niños con cáncer. Pues como estábamos viendo en la cápsula, una información pues muy importante para tener en cuenta en casa, pero más que nada me gustaría que nuestros invitados del día de hoy nos resolvieran todas las dudas y los comentarios que tuvieran ustedes en su casa para que nos esté llamando, por favor. Les voy a presentar el día de hoy. Tengo el gusto de tener con nosotros a la doctora Josiela Domínguez Sánchez, quien es oncóloga pediatra del Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Muy buenos días, doctora. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Y también está con nosotros el doctor Ricardo González Pérez Maldonado, quien es oncólogo pediatra también del Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Doctor, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Cindy, buenos días. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Gracias. Bien, bueno, pues estamos aquí con médicos especialistas, oncólogos, pediatras, grandes personalidades del Hospital Hidalgo que hoy nos acompañan. Y bueno, doctor González Pérez Maldonado, ¿qué es el cáncer? Como lo hemos visto ya en esta entrada tan bonita, esta presentación. ¿Qué es el cáncer, doctor? Bueno, el cáncer realmente tiene muchas connotaciones. Es una enfermedad todavía un poco misteriosa, si podemos verla por ese lado, que generalmente podemos resumirla a que es una malformación en la transformación celular, que esta puede originarse realmente en cualquier tejido del cuerpo humano. La diferencia está en que en la replicación de estas células transformadas van perdiendo
la capacidad de función para lo que fueron originalmente creadas. De esta forma se transforman creando un número de células, las cuales en lugar de realizar la función, por ejemplo, una célula muscular, la cual se transforma malignamente, aparte de perder la posibilidad de morir en el tiempo en que está predeterminada, porque las células, como todos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Estas pierden la capacidad de autodestruirse y tienen la facultad de atacar al tejido en el cual fueron creados, y más tarde, si esto sigue progresando, tienen la posibilidad de dañar otro tipo de tejidos en las cuales no debería de haber este tipo de células. Entonces, tienen la capacidad de implantarse en órganos para los cuales no fueron creadas. Entonces, es una transformación que viene desde la genética de cada célula. Y hablando en relación a esto, doctora Josiela, me gustaría preguntarle, en los menores de 18 años, que es el grupo con el que estamos ahorita trabajando, el cáncer más común, los tipos de cáncer más común que pudieran existir o que afectan mayormente a este grupo de edades. Sí, no solamente en Aguascalientes, sino en el resto de la República Mexicana y en el resto del mundo, lo más frecuente son las leucemias, seguido por los linfomas, y de ahí como tumor sólido más frecuente hablamos de tumores del sistema nervioso central y posteriormente retinoblastoma, que es el tumor ocular maligno más frecuente en los niños. Tumores de los riñones, tumores del hígado, tumores de los huesos, que serían los más frecuentes que ocurren en pacientes menores de 18 años de edad. Doctor González, en cuanto a la herencia, sabemos que, bueno, nacemos con células oncogénicas, o sea, productoras de cáncer, para que las personas nos entiendan que tenemos células que pueden desarrollar o desencadenar cáncer en un momento determinado. ¿Se hereda el cáncer, doctor? El cáncer no puede ser heredado como tal. Sí puede haber predisposición genética para que ocurra algún tipo de cáncer. Sin embargo, el cáncer en los niños reviste una actuación especial que es muy diferente al cáncer en el adulto. El 90% de los tumores en niños se derivan de células germinales, lo que son unas células de replicación muy rápida, en los cuales puede haber transformación de sus cromosomas durante la replicación celular, y no que necesariamente esta transformación pudiera ser dada de padres a hijos o de abuelos a hijos. Ciertamente las líneas familiares, mientras más antecedentes de cáncer haya en los adultos, en los familiares de estos niños, hay más predisposición. Sin embargo, tenemos muchos cáncer que se presentan dentro de la etapa neonatal, o sea, de niños que ya nacieron con cáncer. Esto realmente no puede ser heredado por la madre. Esta es una transformación que sucede incluso in útero durante la etapa de formación de este niño y que se manifiesta ya desde el nacimiento. Pero la gran mayoría de los tumores vienen alrededor de los 5.5 años, que es nuestro pico máximo aquí en Aguascalientes de los pacientes que hemos visto. Sin embargo, en cualquier edad, desde el nacimiento hasta los 18 años, puede presentarse un tumor sin que haya una herencia como tal. Puede haber predisposiciones genéticas, pero heredados directamente no. Y hablando de cuestiones de predisposiciones genéticas, efectivamente, como usted dice, ya hay bebés que ya tienen ahora sí que el cáncer desarrollándose dentro de ellos. ¿Podríamos también hablar de factores de riesgo o únicamente de predisposiciones? No, sí hay muchos factores de riesgo. De hecho, hay un grupo de tumores muy interesantes, como mencionaba la doctora Josiela, como es el caso del retinoblastoma. Este retinoblastoma sí tiene una predisposición genética muy marcada, que también en dado momento puede ser heredada. Si se presenta en un solo ojo o si se presenta en dos, nosotros podemos seguir una línea de herencia, o sea, que este niño haya adquirido una malformación cromosómica que está bien determinada, se llama 13q14 o gen del RTV, el cual sí puede heredarse de padres a hijos, y evidentemente aumenta cuando los dos padres están afectados
disminuye un poco cuando un solo padre está afectado, pero también es muy importante cuando un hermanito lo tiene, aunque los padres estén sanos, aumenta muchísimo esta herencia hacia los hermanitos. Tenemos actualmente un caso, una familia de madre afectada, en la cual 2 de los hijos son afectados. Esto quiere decir que tenemos hasta 75% de posibilidades de adquirir esa herencia. Entonces, ese es un pequeño grupo de tumores. Realmente, generalmente, esto funciona para tumores de retina, muy probablemente para tumor renal, específicamente el tumor de Wilms. Sin embargo, el resto de los tumores, como bien dice Cindy, sí hay ciertos agentes, generalmente ambientales, pueden ser agentes nutricionales, incluso los cuales predispongan a este cáncer. Pero actualmente los agentes ambientales en combinación con la genética es lo que finalmente desarrollará un tumor. Bien. Doctora Domínguez, en cuanto a el comentario que hacía hace unos momentos el doctor González, que in útero se pueden detectar posiblemente hoy en día con la nueva tecnología que existe, pudiéramos saber si en el desarrollo fetal ya hay algunos cambios celulares que podrían marcar una tumoración. Esto sería en conjunto con especialistas que son materno-fetales, que pudieran realizar algunos estudios citogenéticos desde inútero. Sin embargo, es complicado poder detectar desde inútero algunos tipos de tumores. Habrá tumores como tumores renales, que son Wilms, neuroblastomas, que sí podremos detectar masas abdominales o que podrán detectar ellos bajo ultrasonido, detectar este tipo de tumores. Pero en general, alteraciones genéticas tan específicas, aún es complicado hacerlo in útero. Cabe mencionar que dentro de los factores también predisponentes, hay, el doctor comentaba ya factores ambientales, la exposición a radiación, que in útero está estudiado también que cierta cantidad de grays que la mamá se expone bajo radiografías o algunos estudios de imagen pudiera incrementar el riesgo de algunos tipos de cáncer. Al igual que el tabaquismo de la mamá o del papá antes del embarazo, antes de la concepción, durante la concepción también puede incrementar el riesgo, al igual que el alcoholismo o el consumo de algunos tipos de drogas como cocaína o marihuana, pudieran también incrementar el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer. Muy bien, doctora, pues muchas gracias. Vamos a seguir con este tema tan importante, tan interesante, con estos invitados tan especiales. Lo invito a que se quede con nosotros, por favor. No le cambie, comuníquese y estamos aquí esperando sus llamadas. Vamos a pausa. ¿Sabías que en los últimos 10 años aumentó 80% el número de casos de cáncer en niños en México? ¿Sabías que en México solo existen 135 oncólogos pediatras para los más de 7,000 casos nuevos que se diagnostican anualmente? Estamos de regreso y estamos platicando todo sobre el cáncer en niños. Y bueno, háganos sus preguntas, háganos sus llamados. Los teléfonos saldrán en pantalla, están saliendo en pantalla en sí para que se comuniquen con nosotros y bueno, darle seguimiento a este tan importante tema, relevante, que bueno, pues hoy día es motivo de esta charla. Pues así es, y continuando con nuestro programa, vamos ahora sí que a dar información respecto a como padres, cómo podríamos detectar, doctor, o saber o qué signos debemos tener muy en cuenta para estar al tanto de nuestros pequeños y que efectivamente sabemos que el cáncer entre más tempranamente sea detectado es mejor. Así es. ¿Qué datos le podríamos dar a los papás para que estén prevenidos, para que estén atentos a qué cambios de sus hijos? La mejor recomendación que podemos hacer a los padres es nunca automedicar a los niños. Estamos muy acostumbrados, sobre todo aquí en México,
a que nuestro primer médico es la abuela del niño, el segundo médico es la persona que atiende en la farmacia y el tercero es la vecina, el cual recomienda tal o cual pócima para quitar algún síntoma que tienen estos niños. Realmente la sintomatología del cáncer puede ser muy variada y como bien decíamos desde el inicio, es muy complicado el dar un cuadro clínico exacto para cada enfermedad oncológica. Generalmente los síntomas más comunes, por ejemplo en el caso de las leucemias, mucha gente cree que esos sangrados por la nariz o la salida de moretones, principalmente en extremidades inferiores, pudiera ser algún caso de leucemia. Entonces este paciente puede estar teniendo síntomas como la fiebre, que sin embargo la fiebre, aunque en el 80% de los pacientes con leucemia la presentan al momento del diagnóstico, hay un 20% que no tiene fiebre, por lo tanto no podemos decir que sea un signo clásico. Hay que tener mucho cuidado porque la fiebre en sí no es una enfermedad. Lo primero que se hace ante un niño con fiebre es tratar de mitigarla, tal vez dando algún medicamento como el acetaminofén, que es lo más común. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que la fiebre no es una enfermedad per se, este es un síntoma de una enfermedad, entonces tenemos que darle un nombre a esta enfermedad que está ocasionando este síntoma. De ahí en adelante, por ejemplo, la palidez, y mucha gente empieza a tratar de darle gotitas de hierro porque tal vez esté anémica. Entonces tenemos que tener un abordaje adecuado. En cuanto el paciente tiene alguna sospecha, lo mejor es ponerla en manos de alguien que sabe, en este caso los pediatras, que son generalmente los médicos de primer contacto que ven estos pacientes. Sin embargo, en fechas recientes nos dimos cuenta que el médico general ve hasta el 80% de los casos de estos niños con alguna sintomatología que pudiera ser cáncer. De ahí se desprenden un sinfín de síntomas y signos. Las adenomegalias o crecimiento ganglionar, que eso es un tópico por el cual nos consultan con mucha frecuencia, también puede ser un síntoma de alguna enfermedad oncológica, no solamente leucemias, hay muchas enfermedades que causan. De ahí en adelante el crecimiento de las vísceras, por ejemplo como el hígado, el vaso, que eso solamente se puede determinar ya por manos expertas, que sepan cómo detectar estos síntomas, porque muchos papás notan de repente algún crecimiento abdominal y de hecho esto es algo que guarda mucha relación con los tumores renales, que ahí sí, generalmente las madres cuando están bañando al niño notan que hay algo extraño en su abdomen, que empezó a crecer algo. Entonces todos estos crecimientos anormales, cualquier sintomatología, fiebre, palidez, astenia, esos niños que tienen cambios de conducta súbitos, que dicen los papás últimamente se ha vuelto muy huraño, que se enoja de cualquier cosa. Estos cambios de conducta también pueden ser algún síntoma como de un tumor cerebral. Dolores de cabeza que guardan alguna particularidad, por ejemplo, los dolores de cabeza relacionados con tumores es más común que sean durante la madrugada, que incluso despierta al niño con dolor. De cabeza. Entonces, todos estos pequeños síntomas habrá que tenerlos en cuenta. Sin embargo, lo más importante es que cuando vean algo extraño en sus hijos, tal vez el primer síntoma que podemos tener es cualquier cambio que esté aconteciendo en el niño. Los papás son quienes mejor lo conocen. Cuando vean un cambio en su coloración, que empiece a disminuir el apetito, que empiecen a tener cambios de conducta, fiebre, que empiecen, por ejemplo, con estrabismo, que muchas veces dicen que los ojos se están acomodando y hay que darle chance. No, esto puede ser cualquier síntoma. Entonces esto nos guía a que cualquier síntoma extraño, mejor veamos un especialista. Perfecto. Doctora Domínguez, en cuanto a lo comentado ya por el doctor González, de esta sintomatología muy florida, a veces se equivocan los padres de familia, como lo comentaba el doctor, primero vamos con la abuelita o con el vecino de enfrente para autorrecetarnos. Pero bien, hoy los factores de riesgo forman parte importante también de este mundo contaminado. Dicen los papás, bueno, ¿y entonces qué le voy a dar de comer a mi hijo? Si la leche está contaminada, si fumamos, si bebemos. No sé, hablar de estos factores, ¿cómo perjudican a la salud de los niños? Dejar en claro cómo prevenir esta situación. Bueno, hoy en día nadie sabe con certeza por qué ocurre toda esta transformación que el doctor Ricardo ya nos comentaba.
que ocurren en las células neoplásicas. Como mencionamos, hay muchos factores que pueden condicionar que nuestras células comiencen a transformarse y finalmente dar algún tipo de cáncer. De los factores ambientales, lo que sí está muy bien estudiado es la exposición a radiaciones ionizantes. Hay algunos alimentos que si las madres consumen desde el embarazo pudieran favorecer que ocurran todas estas mutaciones, pero en realidad no hay algo totalmente estudiado dentro de la alimentación que nos pueda decir que esto va a ser igual a que mi niño vaya a tener cáncer. Lo que sí, evitar el tabaquismo durante el embarazo, los papás, también el alcoholismo, porque esto puede condicionar que sus células o que sus células progenitoras, en este caso espermatozoide u ovocito, papá, mamá, puedan llevar información genética alterada que pudiera ayudar a que se transforme finalmente en algún tipo de cáncer. Entonces, la exposición también a algunos tipos de fertilizantes, en caso de, en donde ocurren sembradíos, etcétera, también puede ayudar a que se transformen algún tipo de células malignas. Nos importa mucho aquí saber en Aguascalientes si hay datos relevantes de qué municipios acuden al Hospital Hidalgo, donde se vea marcado, ¿no?, la diferencia en que Jesús María, podríamos decir, Tepaizalá, oye, pues vienen más niños acá, ¿qué está pasando aquí en este lugar, en este municipio? ¿Qué están comiendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué radiaciones están recibiendo? No sé, si pudieran hablar algo un poquito sobre esto. Pero de hecho, sin que esto quiera decir que hay algo ambiental específico en cada municipio, es evidente que el municipio de Aguascalientes es donde más casos se presentan. Sin embargo, de los 10 municipios restantes, Calvillo podría ser nuestra segunda opción. Cualquiera esperaría que por densidad de población Rincón de Romos fuera el segundo lugar. Sin embargo, Calvillo tiene una relevancia importante en cuanto a la epidemiología del cáncer, sin que esto dé un cáncer específico, porque Calvillo ha sido satanizado de alguna forma por la enorme incidencia que hay de insuficiencia renal. Sin embargo, también hay gran incidencia de leucemias principalmente y en segundo lugar de tumores renales. Era de esperar que si fuera algún estímulo ambiental, como lo que se utiliza para la fertilización de los sembradíos de guayaba, que muchas veces se tuvo en cuenta, se relacionó, lo que habría de esperar era tumores del sistema nervioso central, si es que se debiera a esto. Sin embargo, no hay una relación específica. Hay municipios como Cocío, Tepesalá, los municipios del norte colindando con Zacatecas y los municipios del sur de Zacatecas que colindan con nosotros, Pinos, Luis Moya, Ojo Caliente, Guadalupe, son también un foco importante del linfoma de Hodgkin, que era de esperar que siguiera la misma epidemiología de leucemias o tumores renales, sin embargo se presenta con mayor frecuencia el linfoma de Hodgkin. Esto hace una franja que va desde esos municipios Zacatecas hasta algunos municipios incluso de Jalisco y de Guanajuato. Entonces debe de haber seguramente algo ambiental que esté produciendo un tipo de cáncer específico en cada lugar. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta la genética. En el municipio de Calvillo hay mucha consanguinidad, casi muchísimas personas ahí se apenan lo era. Entonces, muy probablemente hay una línea genética la cual haya que perseguir e investigar que sea productora de este tipo de tumores, leucemias o tumores renales. Sin embargo, también hay mucha gente que no lleva esos apellidos, que no son consanguíneos y es más, que ni siquiera son oriundos de estos municipios que tienen algún tipo de cáncer. Entonces, realmente no es una relevancia epidemiológica como para satanizar alguna población específica. Esto es más o menos igual en cualquier municipio de Aguascalientes. Doctora Josiela, una pregunta que en lo personal a mí sí me gustaría realizarles. ¿Se cura el cáncer? La respuesta es sí. De manera general podemos hablar que un 70% se va a curar. 70 de cada 100 niños van a ser curados de esta enfermedad. Pero de ahí la importancia que se detecte de manera temprana, sobre todo en los tumores sólidos, excluyendo leucemias o linfomas. En tumores sólidos es muy importante en la gran mayoría que se detecten de manera temprana. De ahí que los papás sean muy acuiciosos en si detecto algo en mi niño que no es normal,
yo les digo, prefiero que sean muy exagerados y llevarlos a revisión con algún especialista para que de ahí se derive a una institución en donde se pueda manejar de manera multidisciplinaria y poder salvar su vida. Más que nada lo hacía porque, digo, es una esperanza, ¿no? Es el saber que no es una sentencia de muerte totalmente, porque lo relacionamos como población a eso, ¿no? Es algo fatal que yo quería que usted como experta nos diera ese punto, esa cifra importante de esperanza que existe relacionada con una enfermedad sí muy dura, muy difícil, que como familia, tanto a la familia como al pequeño involucrado es devastadora, pero de que hay una cifra muy, muy, muy favorecedora, con mucha esperanza, yo es lo que quería escuchar de usted. Así es. Bueno, pues quiero agradecerles, doctor Ricardo González Pérez Maldonado, gracias por haber estado con nosotros en este bloque, doctora Josiela Domínguez, oncóloga pediatra también del Hospital Hidalgo. Quiero darle las gracias por haber estado con nosotros en este bloque sobre cáncer en niños. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Quédese aquí, nuevamente tenemos más invitados para que continúen sobre el tema de cáncer en los niños. Comuníquense con nosotros. Continuamos. ¿Sabías que la leucemia es el tipo de cáncer más frecuente entre la comunidad infantil, seguido por los linfomas y tumores? En México, cada 4 horas muere un niño por cáncer. ¿Sabías que en el tema del cáncer infantil no hay prevención? La oportunidad de supervivencia depende de un diagnóstico temprano. Pues muchas gracias por continuar. Recuerde, llámenos 994-6470, son las líneas donde podemos atenderlos. Ya sabe, cualquiera de sus dudas, tenemos a las personas especializadas en el tema. Por favor, llámenos. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Julio Demetrio González Ulloa, él es hematólogo pediatra del Hospital Miguel Hidalgo. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días. Y al doctor Carlos Alberto León Blas, responsable estatal del Programa de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Pues empezamos ahora sí que con otro punto muy importante. Ya nos comentaba el doctor Ricardo acerca de la existencia o la presencia de las leucemias. Doctor, a mí me gustaría que nos dijera qué es una leucemia, porque se escucha y se dice, ay, tiene leucemia, y es así como fatal. ¿Pero qué es la leucemia? Bien, la leucemia son enfermedades de la sangre propiamente que se originan por la proliferación no controlada de las células de la sangre, se originan en la médula ósea. Las leucemias en general se dividen en 2 grupos grandes de enfermedades que se conocen como leucemias linfoblásticas y leucemias mieloides o mieloblásticas, dependiendo del tipo de célula que predomina o que se detecta en este tipo de enfermedades. Cada una de estos 2 grupos tiene además subdivisiones que nos hacen una amplia gama de enfermedades que se manifiestan como proliferación de células sanguíneas con diferentes manifestaciones clínicas y alteraciones en estudios de laboratorio, propiamente en la biometría hemática, que es el examen con el que inicialmente podemos sospechar que un paciente presenta esta enfermedad. ¿Y es lo que nosotros conocemos, o bueno, más bien la gente conoce como cáncer de la sangre? Habitualmente lo que se conoce como cáncer en la sangre, y en algunos otros medios se conoce como un poco de guasa, como cáncer líquido, a diferencia de lo que se ha visto en los tumores sólidos. Las leucemias, por su origen en las células, en la médula ósea, son enfermedades que pueden invadir cualquier parte del organismo, desde la piel, desde pulmones, hígado, riñones, sistema nervioso, ganglios, prácticamente todo el organismo puede ser invadido por células neoplásicas originadas en la médula ósea, que son propiamente la leucemia. Doctor Carlos Blas, usted es encargado en el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes en la prevención del cáncer en niños y adolescentes. ¿Hay alguna estadística? Sí, bueno, tenemos predominantemente ahorita se tiene registrado
el Instituto de Salud maneja el registro de cáncer, el cual es una base de datos que se lleva a nivel nacional. Se mandan los casos. Ahorita en la unidad médica acreditada, que es el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, existen 48 casos en activo de cáncer infantil. Ese es el dato que tenemos hasta ahorita de cáncer, de niños con cáncer. Sabemos que es la segunda causa, parece ser cáncer en niños, ¿no? Aquí en México. Y bueno, pues hay que hablar un poquito sobre este dato que es muy importante, como decía al principio del programa, y que pues es preocupante, ¿no? Tanto para el Hospital Hidalgo como para el Instituto de Salud. Claro. Aquí en el estado de Aguascalientes, preocuparnos más qué está pasando con estas cifras. Claro, y las acciones que se dan son muy variadas para atender este tipo de enfermedad. Como ya estaba comentando el doctor ahora sí que en otros cortes, muchos de estos casos son diagnosticados por los médicos generales, o el médico de contacto en primera instancia es el médico general. ¿Se están realizando algún tipo de capacitaciones para ellos? ¿Se les está informando acerca de esto? Porque bueno, estamos frente a algo que a lo mejor no es que no estemos preparados, pero sí es algo relevante el hecho de que se está presentando y que hay que estar bien preparados. Así es. Mira, el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, a través de las estrategias del Centro Nacional para la Atención de la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el CENSIA, en la Ciudad de México, tiene estrategias que difunde aquí en el Estado, que realiza aquí en el Estado para la capacitación del personal de salud, tanto de primer nivel de atención como de segundo nivel de atención. Y esto, bueno, se traduce en cursos de capacitación que realizamos con la unidad médica acreditada, con los oncólogos pediatras y el hematólogo pediatra, en los cuales invitamos a toda la población médica de primer y segundo nivel de atención a que asista a nuestros cursos. Realizamos generalmente 4 cursos al año y ahí difundimos los signos y síntomas, difundimos las características de cada enfermedad, y con eso capacitamos al médico para que esté bien preparado para recibir, para diagnosticar y detectar a tiempo a un paciente con cáncer infantil. Doctor Julio Demetrio, usted es encargado hematólogo pediatra del Hospital Centenario Miguel Hidalgo, y bueno, aquí nos interesa mucho saber, hablamos de linfomas, de retinoblastomas, tal vez las personas que nos ven en estos momentos no identifican, ¿verdad? Bueno, hablamos en términos médicos, pero explicarles qué es un linfoma, qué es un retinoblastoma, que son tumores en los niños, pero ¿de dónde vienen estos cánceres? Sí, los linfomas habitualmente se originan en lo que se conoce como tejido retículo endotelial. Lo más frecuente que llegamos a observar en este tipo de tumores es crecimientos ganglionares, crecimientos a nivel del cuello, a nivel de axilas, crecimiento inclusive en los linfomas podemos encontrar crecimiento a nivel de lo que es ganglios en la periferia del corazón, que se pueden detectar con una radiografía, crecimientos en órganos abdominales, en el vaso, en el hígado, en el caso de los linfomas. En el caso de los retinoblastomas son tumores, lesiones tumorales que se originan en los tejidos oculares. Habitualmente pueden detectarse, como ya se mencionó, con cambios en el reflejo de la luz del globo ocular, que es una situación que hace sospechar el retinoblastoma, que generalmente se ve en niños pequeños, pero que de alguna manera podemos tener cierta facilidad para detectar la sospecha de esta enfermedad cuando se realiza un examen clínico adecuado, enfocado a Exactamente, por eso le pregunto esto, porque los padres de familia acuden con sus hijos menores de 18 años porque ya le salió una bola detrás del oído, porque ya le salió una bola atrás en el cuello, y que es doloroso, y que si no tendrá cáncer, doctor. ¿Estos son ganglios? ¿Esos son tumores? Es la primera pregunta que hacen los padres. Sí, generalmente, y la causa más frecuente por la que hay crecimiento ganglionar son infecciones. De ahí que probablemente la edad en la que con mucha frecuencia lo vemos es entre los 2 y los 6 años, que es la edad en la que con mucho los problemas infecciosos, sobre todo vías respiratorias, son muy frecuentes, y la manifestación, una de las manifestaciones frecuentes es crecimiento ganglionar a nivel del cuello. Crecimientos en otros sitios como en la región inguinal o, bueno, también podemos encontrar ahí cuando hay problemas infecciosos a nivel abdominal. No, muy bien. ¿Qué alternativas tenemos ahorita, doctor, en cuanto al tratamiento para el cáncer? ¿Estamos preparados con lo mejor para tratarlo?
Actualmente en nuestro estado y en el Hospital Hidalgo tenemos disponible las diferentes modalidades de tratamiento para el cáncer en niños. Lo que más a la mano tenemos es la quimioterapia. La quimioterapia es el tipo de tratamiento que nos ofrece de primera instancia el Seguro Popular y que lo tenemos al alcance y en el hospital con los diferentes medicamentos de inclusive la más alta tecnología que se obtiene para tratamiento con niños con cáncer. Otros tipos de métodos de tratamiento son con radiación, algunas formas de cáncer, sobre todo tumores sólidos. Parte del tratamiento, aparte de la quimioterapia, es con radiación, con formas especiales de radioterapia. Y finalmente, una modalidad de tratamiento de los niños con cáncer es el trasplante de la médula ósea, que también tiene varias connotaciones. Actualmente está dando mucha importancia al tratamiento con células de cordón umbilical en los diferentes tipos de cáncer, inclusive en enfermedades no neoplásicas. Son propiamente los tipos de tratamiento que tenemos. Desafortunadamente en el caso de trasplante no lo tenemos a la mano, pero tenemos también la posibilidad de contactar con centros que ya están tratando con esta modalidad a los niños y podemos enviar casos ya bien estudiados que requieran tratamiento con trasplante de médula ósea o de células de cordón. ¿Y qué tan exitoso es un tratamiento con médula ósea? El tratamiento de la médula ósea, las enfermedades en las que está más indicado es, por ejemplo, las leucemias. Y se tiene que identificar bien los casos en los que se debe proponer para trasplante de la médula o su modalidad de células de cordón umbilical. El éxito es, pues, comparado con la quimioterapia viene siendo lo mismo. La cosa es que los pacientes deben ser tan seleccionados, son casos tan específicos que, por ejemplo, los pacientes de leucemia que tienen una recaída o dos recaídas son los que se tienen que proponer como candidatos para trasplante de la médula. Le comentaba, bueno, le preguntaba porque luego nos dejamos llevar por las películas. Y así como que el trasplante de médula ósea es lo máximo. Lo máximo y es la solución del problema y ya con esto te curas, ¿no? Pero sí, por eso la pregunta de ser realistas y sobre todo en qué casos. Sí. Vamos a hacer un trasplante de médula ósea, no es de primera intención, no es a cualquier tipo de leucemia. No, deben ser casos bien seleccionados, casos que desafortunadamente la quimioterapia ya no les ofrece posibilidad de curación. De hecho, de alguna manera, el trasplante de la médula es como una última opción de tratamiento en pacientes en que la quimioterapia no ha funcionado de alguna manera. Doctor Carlos Alberto, en cuanto a esto, bueno, pues ya se le ha dado el seguimiento en las terapias del trasplante, de la radioterapia, de la quimioterapia, de tantos elementos que existen hoy día para tratamiento de cáncer. En el Instituto de Salud, ¿qué es lo que más, por decirlo así, se mueve en ese tipo de tratamientos? ¿Qué hay de nuevo hoy en la actualidad sobre esos tratamientos? Bueno, fundamentalmente es la quimioterapia. El hospital el único hospital aquí en Aguascalientes que está autorizado para tratar a pacientes con cáncer infantil, pues es el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, es el hospital acreditado a nivel nacional. Ahí se tienen que ofrecer los tratamientos a estos pacientes. Los tratamientos que tenga el Hospital Hidalgo es lo que tenemos actualmente como mejor tratamiento para el paciente aquí en Aguascalientes. Como ya mencionaba el doctor Julio, existen otro tipo de alternativas a nivel nacional en donde se están formando redes, como es el trasplante de médula ósea y como el uso de algunos aparatos o dispositivos a nivel nacional en donde se puede referir al paciente siempre y cuando sea por los oncólogos encargados del Hospital Miguel Hidalgo. Claro que sí. Bueno, pues quédese con nosotros, vamos en un momentito a una pequeña pausa, regresamos, no olvide los teléfonos 994-6470, llámenos por favor. ¿Sabías que el cáncer es la segunda causa de muerte infantil en México, superada por los accidentes? ¿Sabías que se han presentado casos de niños que a solo un día de vida son diagnosticados con cáncer?
Estamos de regreso pues ya en esta última etapa de nuestro programa hablando sobre el tema del cáncer infantil. Recuerde, llámenos, los teléfonos salen en pantalla, 994-6470. Y bueno, estamos con los especialistas en el ramo de la materia del cáncer infantil. Pero vamos a conocer esta cápsula para saber todo sobre los riesgos que puede tener el cáncer infantil. Estos son los factores de riesgos más comunes asociados con el cáncer infantil. Rayos del sol, radiación ionizante, ciertos productos químicos y otras sustancias, algunos virus y bacterias, ciertas hormonas, antecedentes familiares de cáncer, dieta deficiente, falta de actividad física o tener sobrepeso. Muchos de estos factores de riesgos pueden evitarse, otros, como los antecedentes familiares, no pueden evitarse. Pues así es, datos que hay que tomar en cuenta, datos que hay que tener presentes para evitar de alguna manera algunos riesgos que podemos ahora sí que sacarle la vueltecita, ¿no? Yo quisiera preguntarle, tenemos una llamada de una persona que muy amablemente nos está viendo, la señora Rosa Isela, la cual, doctor, nos comenta o nos pregunta si la leucemia se mide por grados. Es difícil medir una leucemia por grados porque podemos detectar una leucemia en etapas iniciales de su presentación, con datos muy incipientes, con una alteración apenas detectable en los estudios de la biometría hemática, sin grandes datos de manifestaciones clínicas. Y igualmente podemos detectar pacientes con una enfermedad ya muy invasiva, con una alteración impresionante de la biometría hemática, que puede ser con una cantidad realmente llamativa de la cuenta de glóbulos blancos en la sangre, con invasión en ganglios, con invasión en los órganos abdominales, inclusive con invasión en el sistema nervioso central, con manifestaciones propias de infiltración del sistema nervioso, como cefalea, como inclusive crisis convulsivas. Entonces, a veces hablar de grados de leucemia es muy difícil. El hecho es que podemos detectarla en etapas muy tempranas, que realmente también es difícil, como en etapas muy avanzadas. No podemos hablar como en otros tipos de tumores en que sí se clasifican por etapas, porque la invasión puede ser desde mínima hasta realmente muy masiva. Ya muy avanzado. Sí. Bien, doctor León, en cuanto a algunos tipos de tratamiento, como ya habíamos mencionado hace unos momentos, sí, hay personas en la actualidad que manifiestan el tratarse con medicina alternativa. Coméntenos algo si esto funciona o no funciona, o lo pueden alternar con los tratamientos que llevan o que prescriben los oncólogos, pediatras, sobre esta situación. Sí, bueno, respecto a la medicina alternativa, lo que se le recomienda a la mayoría de la población y lo que le recomendamos aquí en el estado es que acudan con su médico general, que acudan con su médico pediatra, que acudan con el especialista y que no abandonen el tratamiento por la medicina alternativa. Hemos sabido de casos donde abandonan por la medicina alternativa, abandonan el tratamiento de quimioterapia o radioterapia y el cáncer se complica, se avanza y el paciente fallece. Entonces se les recomienda a la población, si desean consultar la medicina alternativa, bueno, pero acudan a la unidad médica acreditada para que reciban el tratamiento que debe de ser, para que no se complique o no progrese la enfermedad. Claro, le hacía esta pregunta porque muchos padres, bueno, a nivel rural y urbano a veces tienden a no acudir al médico y empiezan con algún té que le recetó la vecina de enfrente, con algunas hierbas, con algunas medicinas pues que no coinciden, ¿no?, con el padecimiento, y qué bueno que lo comenta para que en su momento, bueno, pues acudan al médico, claro, de primer contacto y se haga la solución, se haga el diagnóstico más que nada. Como ya se ha venido mencionando a través del programa, la sintomatología muy florida que hay, si tiene síntomas, si tiene ganglios, si tiene fiebre, si tiene tos, no sé. Acudir de primera instancia con su médico. Así es lo que les recomendamos
y evidentemente llevar los tratamientos que los oncólogos y el hematólogo recomienden para la curación del cáncer. Bien. Tenemos una llamada de otra persona del público, no nos dejó su nombre, pero ella nos refiere que su niña presenta ganglios entre el cuello y el oído, que ya se le hicieron algunos estudios, sobre todo un ultrasonido, y que aparentemente su médico le dice que no es nada. Pero bueno, ella está muy angustiada, ella quisiera saber a dónde podría acudir, quisiera realmente saber a dónde dirigirse para estar con las personas más especializadas y que de verdad le den un diagnóstico certero. A lo mejor y probablemente pudiera ser, como ya nos decía el doctor, confundirse con una infección, pero bueno, ¿qué le podrían decir ustedes, doctor Carlos? Yo le podría recomendar a la señora visitar su unidad de salud más cercana para que la atienda un médico. El médico es la persona encargada de revisar al paciente y detectar si ese ganglio puede ser por una infección o puede ser por algo más serio. Va a solicitar unos exámenes muy sencillos de laboratorio, tal vez una radiografía, y lo importante aquí es que lo va a referir a donde deba de ser si es que ameritar el caso. El lugar, como ya comenté hace un momento, el lugar donde se refiere a los pacientes aquí en el estado es la unidad médica acreditada para poder atender este tipo de pacientes, que es el Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Entonces lo recomendable es primero su centro de salud para de ahí ser referida hacia donde es lo más correcto en dado caso de que ameritara, porque bueno, hay que aclarar eso, ¿no? Así es. Yo creo que la angustia como padres debe de ser mucha, pero bueno, vamos tratando de estar tranquilos y primero descartar las otras probabilidades, ¿no? Así es. Nos acaba de llamar también el señor Esteban Martínez y nos pregunta que qué tan costoso son los tratamientos cuando ya se inicia el proceso del cáncer. El tratamiento de varios tipos de cáncer es algo costoso, es muy costoso. Para una persona pagar estos gastos de su bolsa es altamente costoso, es altamente improbable y la dejaría sin recursos prácticamente. Entonces, lo que se les recomienda es acercarse a sus unidades de salud, a las personas que sean derechohabientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE, o las personas que no tengan derechohabiencia, acercarse al Instituto de Salud, a la Secretaría, y a través del Seguro Popular se cubran estos gastos, porque sí es altamente costoso. ¿Seguro Popular cubre estos gastos? El Seguro Popular está cubriendo estos gastos y a través de la unidad médica acreditada atiende a la población que tenga cáncer infantil, lo cual representa un apoyo muy bueno para las personas que padecen esta enfermedad. Qué bueno que nos comenta todo esto porque, bueno, la gente tiene que estar informada. Sabemos que el cáncer en niños es segunda causa de muerte y bueno, pues ahí está la invitación para que acudan a los centros de salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE, DIF, no sé, primer contacto de atención médica. Y bueno, pues ya para terminar, doctor Julio, ¿qué consejo nos dejaría aquí para nuestro auditorio? Bueno, el consejo es estar pendiente de los niños, de las manifestaciones que puedan ser sugestivas de algún tipo de cáncer, los cambios en la coloración de la piel, la palidez progresiva, la aparición de crecimientos ganglionares, la fiebre sin manifestaciones que puedan relacionar un cuadro infeccioso, pueden ser datos iniciales de un problema de tipo canceroso. Manifestaciones hemorrágicas que no se tengan antecedentes familiares de problemas de coagulación pueden ser datos sugestivos de problemas de tipo cáncer. De ahí la necesidad de que estos niños, de estos pacientes, sean llevados oportunamente a revisión por un médico y posteriormente por personal especializado en la detección y tratamiento de problemas neoplásicos. Sí. Pues muy bien. Pues muchas gracias. Queremos agradecerle su presencia, doctor Carlos, doctor Julio. Muchas gracias por estar con nosotros. A nuestros invitados que también ya estuvieron en los bloques anteriores. Esperemos que este programa haya sido para ustedes de tanta información como lo fue para nosotros. Simplemente, como ya nos dijo el doctor Julio, estar al tanto de nuestros niños. Yo me despido. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Tapia. Así es, nos vamos. Gracias, doctora Cindy, gracias a nuestros invitados, gracias a nuestros compañeros que están atrás de nuestras cámaras, camarógrafos, producción, muchas gracias. Un bonito programa y los invitamos nuevamente el próximo sábado aquí a las 10 de la mañana. Que tenga buena salud, cuídense mucho.
Esta fue una producción de Aguascalientes TV.